Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Es sobre la taxonomía como fundamento para la tokenización global del carbono y estará a cargo de la profesora Cláudia Abás del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Brasilia, en Brasil, y coordinador del Centro Blockchain en OnBeChain. Bienvenida, Claudia, y te dejo el escenario. Hola, muchas gracias, Daniel, por la introducción. Buenos días, buenas tardes a todos. Como dijo Daniel, yo soy profesora de la Universidad de Brasilia, aquí en Brasil, y soy coordinadora del Centro de Blockchain de la universidad, que se llama ONBChain. Bienvenido, muchas gracias por atender esa mentoría. Bueno, después de esa charla, si quieren comunicarse conmigo, ahí está mi correo electrónico y también por LinkedIn, solo ponen mi nombre y me pueden ubicar. Entonces, como dijo Daniel, es muy importante todo ese mercado de carbono, ¿no? Primero por las emisiones globales de gas carbónico, que debemos eliminar más de 6.000 millones de toneladas al año para evitar daños climáticos irreversibles. Y tenemos muchos desafíos actuales, ¿no? Entonces, solo para dar un poco del contexto, yo participé de las últimas dos COP, la COP Dubai y la COP en Bakú, y voy a participar de la COP ahora aquí en Brasil, en Belém de Pará. Y en la última COP de Bakú, yo estaba allá y por la primera vez crearon un track de tecnología en la parte de sustentabilidad, ¿no? Lo que me dejó muy contenta y yo participé de ese track. Y después pueden buscar en internet, al final de ese encuentro, varios países firmaron un acuerdo donde es muy importante la trazabilidad de la emisión de carbono, ¿no? De manera, no usaron la palabra blockchain, pero dijeron de manera transparente. Entonces, lo que me viene a mi mente es que en este momento digo, bueno, aquí es el blockchain que puede resolver ese problema. Entonces, yo creo mucho que con ese hackathon vamos a estar ayudando a resolver ese problema, ese acuerdo que fue firmado por varios países, ¿no? Y entonces yo creo que el mercado de carbono, todos sabemos, está muy fragmentado y principalmente faltan estándares unificados y con eso trae barreras para adopción y escalabilidad, ¿no? Entonces yo veo que ese hackathon es una oportunidad donde nosotros vamos a traer la innovación digital a través de la tecnología de blockchain para crear un mercado de carbono transparente y confiable, ¿no? Que es justo lo que ese acuerdo que fueron firmados por los países en la COP de Bakú quieren. Sí, por favor, Daniel. Entonces, el desafío del hackathon, creo que todos saben, ¿no? Aquí entonces solo un poco para recordar, es diseñar y prototipar una plataforma de tokenización de emisiones de carbono. En ese hackathon estamos involucrados desarrolladores, emprendedores, universidades y el sector público, ¿no? Entonces queremos crear soluciones escalables, interoperabilidad internacional, que es muy importante también. Yo creo que eso es un marco que estamos trayendo de manera distinta para ese hackathon y ya van a ver que la plataforma de tokenización que voy a enseñarlos no abarca esto hoy, pero nosotros podemos contribuir con esto en ese hackathon. Cumplimiento normativo y sustentabilidad y colaboración transfronteriza. Entonces, uno puede preguntar, ¿por qué una taxonomía, no? Entonces, nosotros en la área de tecnología sabemos que existe esa área de taxonomía en todas las áreas que estudiamos. Por ejemplo, yo soy especialista en la área de redes inalámbricas y tenemos toda una taxonomía para esta área. Y siempre me vino a la cabeza que necesitamos una taxonomía para ese mercado de sustentabilidad también, ¿no? Entonces, la taxonomía yo veo muy importante para garantizar un lenguaje común, porque cuando estamos creando una solución, aunque es tecnológica, estamos involucrando otros actores que no son de la área de tecnología, como empresarios por ejemplo, y las personas de la parte legal, regulatoria, ¿no? Entonces, la taxonomía permite una interoperabilidad y una estandarización entre plataformas y jurisdicciones y va a traer también un lenguaje común a todos los entes que están involucrados, en este caso, el mercado de carbono, ¿no? Entonces, vamos también a crear componentes que podemos reutilizar y tenemos definiciones claras cuando traemos una taxonomía.
principalmente reutilización. Vosotros van a ver que en esta plataforma que voy a presentar ya existen algunos templates de la parte de crédito de carbono listos, pero nosotros podemos extenderlo, podemos mejorarlos. Entonces, en este momento, en ese hackathon, vamos a estar reutilizando ya algunos artefatos que já estão listos nessa plataforma que o hackathon vai estender e vamos a trazer mais definições claras, como eu disse, eu creio muito que com esse hackathon vamos ajudar nessa parte dessa taxonomia de crédito de carbono com a extensão para a parte de interoperabilidade, principalmente compliance, ¿no? Por favor, Daniel. Entonces, en ese hackathon vamos a basearnos en la taxonomía de tokens que se llama TTF, ¿no? Token Taxonomy Framework, que fue desarrollado por Interwork Alliance y es una iniciativa de Global Blockchain Business Council, ¿no? Del GBBC. Entonces, la idea, como he dicho, es conectar desarrolladores, empresarios y reguladores usando la misma plataforma. Vosotros van a ver que en el momento que usamos la plataforma, usamos un lenguaje que es muy común entre todos, no vamos a usar muchas especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, la idea es definir, clasificar y gestionar tokens en la misma plataforma. Y la idea también de ese framework de taxonomía es que él puede ser aplicado a cualquier tecnología de blockchain, ¿no? Entonces, eso también no está amarrado a ninguna tecnología específica de blockchain. Por favor, Daniel. Entonces, el propósito, el alcance del TTF, al final vamos a tener, en la página web también del hackathon, tienen un link que vosotros pueden acceder al GitHub del proyecto, ¿no? Entonces, el propósito es educación, entonces definiciones claras y no técnicas de cómo crear un token en la área de sostenibilidad, un lenguaje común entre empresarios, técnicos y regulador, una neutralidad de implementación, como he dicho, no está amarrado, este framework no está amarrado a ningún blockchain específico, ningún lenguaje de programación, interoperabilidad, porque es una plataforma abierta, se puede extenderla, colaborativa, y de hecho nosotros con ese hackathon vamos a estar colaborando para esa plataforma, y de esta manera ella es extensible, ¿no? Se puede crear nuevos artefactos, nuevas definiciones dentro de esta plataforma, que es uno de los objetivos de ese hackathon. Entonces, yo voy un poco, con esta mentoría, yo voy a intentar dar un overview, ¿no? Una idea general de esa plataforma. Después vosotros pueden contactarme en Discord, en canal de Discord que fue creado para sacar dudas y todo, pero yo voy a invitarlos al final de esa charla que entren en este link y empiecen a estudiar ese GitHub para entender esa plataforma, ¿ok? Entonces, primero vamos a definir qual é a estrutura de um token quando eu uso essa plataforma para especificar o token, não? Então, na hora que eu vou criar o token nessa plataforma, eu tenho que criar o tipo de token, as propriedades do token e os comportamentos do token, ok? Então, eu tenho que criar, eu tenho que ter em minha cabeça, em minha especificação de meu projeto, então, aí para cada grupo, vai a ter que pensar que tipo de token vai ser criado, quais são as propriedades e comportamentos desse token, ok? Então, vocês vão ver nos próximos slides que a hora que eu entro nessa plataforma e vou a definir a taxonomia, não? Vou usar uma taxonomia para criar meu token, existe uma fórmula. E a primeira parte da fórmula é como uma receita, ok? Essa fórmula, ela tem 3 parâmetros. Primero es el tipo base del token, después el comportamiento del token y después las propiedades del token. Con esas 3, vamos a decir, esos 3 parámetros de una fórmula van a clasificar y describir el token que vosotros van a crear, cada grupo va a crear dentro de la plataforma. ¿Okay? Después tenemos las instrucciones de ese token, que são os detalhes da classe específica que eu vou criar do token. Vocês vão ver quando entrem na plataforma que já existem alguns templates listos, há vários, e há template para a parte de crédito de carbono. E então, vocês
cada grupo de vosotros va a tener que crear una clase de token dentro de ese template. Si les parece bien el template que está allá, si no les parece bien, vosotros también pueden crear un nuevo template. ¿Ok? Por eso yo les convido, les invito para al final de la charla que empiece a estudiar esta plataforma para ver si lo que está allá como template les sirve para cada proyecto o no. ¿Ok? Pero como es una plataforma abierta, si vosotros creen que el template que está allá de crédito de carbono no les sirve, pueden crear un nuevo template. Si les sirve, a partir de ese template, pueden crear una clase dentro de ese template. ¿Ok? Por ejemplo, en la charla pasada alguien habló que quiere desarrollar un proyecto muy conectado con cacao. Entonces, tiene que investigar si aquel template de crédito de carbono atende al rastreo del cacao, el proyecto que está conectado al cacao, y si atende es crear una clase de token cacao, por ejemplo, nombre, debajo de ese template. Si no está bien ese template, bueno, se crea otro template, la plataforma está abierta para crear nuevo template. Quien trabajó con UML muchos años atrás, es una plataforma muy parecida con el estándar UML y es no code. Es todo gráfica de arrastrar cosas, arrastrar artefactos y va creando su especificación del token, ¿no? Entonces tenemos la clase del token, que tienen sus características como tipo base, comportamiento y propiedades, y después yo puedo crear una instancia del token. Para nosotros que somos de la área de tecnología, es más o menos como la programación orientada a objeto, ¿no? Cuando tenemos una clase y después creamos un objeto de esta clase. Entonces yo puedo tener clase de tokens que pertenece a un template y instanciar un token dentro de esta clase. ¿Ok? Entonces, es un poco como la orientación a objeto que nosotros estudiamos en programación. Por favor, Daniel. Bueno, entonces, ¿cuáles son los artefactos que tengo que crear en esta plataforma cuando voy a definir mi token? ¿No? Entonces, tengo bloques fundamentales de esa taxonomía, ¿no? Estamos siguiendo la taxonomía de esa plataforma, do TTF. Entonces, tenemos primero que definir cuál es el tipo base de mi token. Por ejemplo, ¿es un token fungible o no fungible? ¿No? Fungible como una moneda, no fungible un NFT, por ejemplo. Entonces, yo tengo que definir cómo es mi token. Comportamiento. Yo tengo que definir mi token, ¿él puede ser transferible a otra entidad o no puede ser transferible? O él puede ser mintado o no puede ser mintado, ¿no? Después yo creo token, por ejemplo, yo puedo crear un número fijo de tokens que puede ser creado y nunca más puede ser mintado, no se puede generar más nuevos tokens. Entonces, tengo que definir cuál va a ser el comportamiento de ese mi token. Después, la plataforma tiene también un aspecto, una característica bien interesante que son grupos de comportamiento. Entonces, es muy interesante ese grupo de comportamiento porque yo puedo usar esta plataforma para definir cómo va a ser el comportamiento cuando quiero controlar, quiero hacer una cadena de control de suministro, donde hay varias entidades que están involucradas en esta cadena. Por ejemplo, el plantador de cacao, el transporte de cacao, la conversión del cacao en algún producto y el producto llegando, por ejemplo, en el usuario. Entonces, es una cadena, ¿no? Yo quiero controlar toda esa cadena en mi solución. Entonces, yo puedo definir grupos de comportamiento donde ese mismo comportamiento va a afectar en cualquier entidad que está en esa cadena, ¿no? Entonces, yo puedo, y existen las propiedades de mi token. Cuando yo voy a crear mi token, existen propiedades que eu tenho que poner un nombre del token, puedo crear un símbolo para ese token, puedo decir quién es el propietario del token. ¿Ok? Y todo eso junto va a decir que esa es la especificación completa de mi token. Entonces, tengo que definir los tipos base, sus comportamientos, grupos de comportamiento si tiene, a veces no necesito, si yo no voy a controlar toda una cadena, por ejemplo, si yo estoy solo controlando la plantación de cacao, entonces yo no necesito grupos de comportamiento. Y las propiedades que son más atributos bien fijos, ¿no? Como nombre del token, símbolo del token y quién es propietario del token.
Por favor, Daniel. Entonces, aquí lo que dije, esa es la fórmula que tenemos que definir cuando estamos usando la plataforma, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay el tipo base, hay los comportamientos, hay los grupos de comportamiento y hay las propiedades que son fijas, ¿no? Y ese conjunto de comportamientos y grupos de comportamientos van a definir mi token, ¿no? En realidad, esas 4 van a definir mi token. Y a partir de ese token, de esa definición, de esa clase de token, yo puedo crear instancias de ese token. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear un token llamado un token agrícola general y definir su tipo base, su comportamiento, su grupo de comportamiento y sus propiedades y crear una instancia abajo de ese token que yo llamé agrícola para cacao, para café, para arroz. Entonces ahí yo estaría creando instancias de esa definición de token, ¿no? Como especialización cuando vamos, por ejemplo, a hacer una analogía con la programación orientada a objetos. Por favor, Daniel. Entonces, solo para entender un poco más, cuando yo voy a crear el token en esa plataforma, yo tengo que pensar, entonces, cada grupo del hackathon va a tener que sentar y estudiar la plataforma y pensar cómo es ese token que van a crear en la solución, ¿no? Entonces, primero van a tener que pensar cuál es el tipo de token. ¿Ese token es fungible? Es una unidad que no puede, una unidad como la moneda, que puede una moneda ser cambiada por otra moneda, 1 por 1, 10 por 10, o es no fungible. Es una unidad única, ¿no? Como el NFT, como una obra de arte, donde yo no puedo cambiar una obra de arte por otra, porque son representaciones completamente diferentes, ¿no? Después tienen que sentar y pensar, ¿cuál es la unidad del token? El token puede ser dividido en partes menores o no. Un token es la mínima unidad que puede existir. ¿Sí? Después tienen que ver el tipo de valor. El token mismo tiene su valor. Por ejemplo, cuando compramos un Bitcoin, ele tiene su valor. El propio Bitcoin que tenemos tiene su valor intrínseco. O ese token que estoy creando en esa plataforma hace referencia a algo que está externo. Por ejemplo, los stablecoins son referenciales. Cuando tengo un stablecoin, ele está pegado a alguna moneda, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tokenizo un certificado de una universidad, cuando tengo aquele NFT, aquele certificado, ele está referenciando um certificado que está no mundo real, que está fora da blockchain. Ou pode estar on-chain também. Pero ele hace referência a um ente externo. Então, também vosotros tenéis que pensar. Y la representación, ¿no? Si ese token va a tener propiedades compartidas como saldos de cuenta, por ejemplo, yo quiero un token donde solo me interesa saber el saldo de ese token, o yo quiero rastrear cada token. Por ejemplo, yo quiero rastrear cada cacao plantado, o no me importa, yo quiero saber cómo está la cantidad de cacao en esta hacienda. Entonces, vosotros también tienen que pensar cómo voy a representar, si yo quiero cada uno rastreado o todo un conjunto, ¿no? Y también cuando crean sus tokens, tienen que pensar, ya un poco de tokenomics, cómo es el supply de esos tokens. Es un supply fijo. Voy a crear un token y voy a poner una cantidad máxima que va a tener en mi solución, o ella va a variar. Por ejemplo, a cada 6 meses yo puedo mintar y crear nuevos tokens, o puedo sacar nuestros tokens, puedo hacer burning, ¿no? Quemar tokens. Entonces, variable, poniendo algunos límites. Por ejemplo, cuando llegar a 10,000 tokens, yo empiezo a quemar tokens. Entonces, vosotros también tenéis que pensar en esto. O es completamente restringida, no se crea nada, ¿no? A partir del momento que lanzo la plataforma, lanzo 1 millón de tokens y ya no se puede hacer nada más, no se minta ni se quema. O también puedo definir que mi token tiene cantidad infinita. ¿Ok? Entonces, toda vez que vosotros, cuando entren en la plataforma para Hackathon y van a pensar en token que están creando, con cada solución que están trayendo, van a tener que pensar en esas 5 características claves antes de sentar en la plataforma y crear o una nueva clase de token
o un nuevo template, ¿no? Como he dicho antes, vosotros van a tener que ver los templates que ya están allá para ver si les sirven. Si les sirven es solo crear un token, una instancia del token de este template, o si no, vosotros tenéis que crear un nuevo template para atender algunas características específicas del proyecto de vosotros. Por favor, Daniel. Entonces, como he dicho, cuando creamos los tokens, tenemos que definir las propiedades de ese token y sus comportamientos, ¿no? Entonces, las propiedades están, por ejemplo, origen del proyecto, cantidad de carbono, por ejemplo, estado de verificación. Entonces, los comportamientos están conectados a alguna acción o comportamiento. Por ejemplo, si hay el saldo se actualiza al transferir el token de una wallet para otra, por ejemplo. Entonces, yo tengo que definir ese comportamiento dentro de la plataforma. ¿Ok? Porque el saldo se actualiza cuando hay una transferencia de token de un wallet para otra. Entonces, es un comportamiento que está basado en una acción. ¿Ok? Y hay algunas propiedades que no son comportamentales. Por ejemplo, si yo voy a guardar el número de serie de un certificado que estoy emitiendo, entonces eso no depende de ninguna acción, ¿no? Cuando creo token, yo tengo número de serie, entonces no depende de ningún comportamiento. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a definir los comportamientos de mi token, yo tengo que pensar en acciones o restricciones para emitir y quemar, transferir o congelar los tokens. ¿Ok? Entonces vosotros habéis visto, hay una fase primera que son las propiedades del token, que mostré en el slide, las 5 características. Después, el próximo paso es empezar a pensar en los comportamientos de ese token, cuáles son los comportamientos que están conectados a alguna acción. Y como estamos hablando de blockchain, estamos hablando de emitir, ¿no? Que es mintar, quemar, que es el burn, ¿no? Si hablamos en inglés, transferir o congelar. ¿Ok? Y ahí también tenemos que definir, vosotros tenéis que pensar si esos comportamientos es de una cadena de suministro, o sea, involucra varias entidades. Entonces, vai ter que decir na plataforma que esse comportamento é um comportamento de grupo, porque essa regra não vai ser só para o plantador de cacau, vai ser para o transportador de cacau, vai ser para o que vai generar o produto de cacau, vai ser para o consumidor, por exemplo. ¿Ok? Entonces, yo tengo que definir si ese comportamiento es de grupo o es individual de una única entidad. Y también tengo que definir si ese comportamiento es interno, o sea, afecta al propio token, o es externo. Por ejemplo, si vosotros tenéis alguna solución donde el smart contract de vosotros interactúa con otro smart contract o con otros sistemas que están fuera, ¿no? Por ejemplo, está conectado a algún sistema ERP, ¿no? De contabilidad. Entonces, tengo que definir ese comportamiento es solo interno de mi token o ese comportamiento también afecta a algún sistema, algún smart contract externo. Sí, por favor, Daniel. Entonces, aquí hay una representación de cómo se queda dentro de la plataforma. Entonces, para quien estudió UML, ¿no? Es muy parecido. Entonces, por ejemplo, tenéis que definir todos esos mensajes, ¿no? Esos comportamientos dentro de la plataforma. Entonces, por ejemplo, Bob quiere mintar 100, entonces él quiere emitir 100 tokens, él envía un mensaje, ¿no? Que es mint to request 100 con su ID para una entidad, para un artefacto dentro de la plataforma que se llama token, y entonces ese artefacto va a enviar un mensaje para ver si Bob es miembro, puede hacer este mint, ¿no? Y entonces ese artefacto devuelve un mensaje diciendo true, puede ser mintado, y entonces el artefacto token envía un mensaje para artefacto mintable, porque él es mintable, y ahí hay una confirmación, entonces él acaba de emitir 100 tokens, y entonces ese artefacto token emite un mensaje a Bob diciendo, ok, fue mintado, ¿no?
Entonces, vosotros están viendo que esa plataforma es bastante interesante porque es una manera de definir sistemas en blockchain muy parecido con la definición de sistemas que tenemos que no son de blockchain. Entonces, esa plataforma es como una UML para blockchain, donde yo tengo que definir, además de las 5 características de token, tengo que definir comportamientos, tengo que definir envíos de mensajes, ¿no? E aqui do lado esquerdo está um pouco as características que temos que definir. Já he dicho, temos que definir se é transferível ou não transferível, se é divisível ou indivisível, se é só uma única, se pode ser mintada, não? Quais são os roles de los involucrados, não? Então, aqui do lado esquerdo só está mostrando para vocês, e vocês estão vendo que há letras gregas ao lado esquerdo, que representam as letras que vocês vão ter que usar dentro da fórmula, porque na plataforma tem que definir todo isso através de uma fórmula, que foi aquela fórmula que les ensinei, não? E onde eu defino mi token, não? Como é, quais são as características desse token. Por favor, Daniel. E además de esto, dentro da plataforma, eu também posso definir tokens que chamamos de híbridos, não? É interessante que vocês podem criar uma estrutura em árbol, onde os tokens padres podem ter tokens hijos, e então eu posso criar classes muito mais específicas abaixo. Eu dei exemplo aqui, vamos supor que um banco quer criar um token que é uma canasta de carbono, de tokens de carbono. Então, ele vai criar um token general, canasta de tokens de carbono, e depois vai criar dentro da plataforma subtokens, tokens hijos, que é para cada área de carbono. Por exemplo, energia renovável, silvicultura, carbonos em suelo, e assim vai, não? Então, como eu disse, parecido com o que estamos acostumados com a orientação a objetos. Existem as classes, depois existem os objetos, e as classes também têm subclasses, não? Toda aquela hierarquia que aprendemos em orientação a objeto. Então, eu posso criar uma hierarquia de tokens dentro dessa plataforma. E podem ter tokens que são híbridos. Por exemplo, eu posso ter um token que em um determinado momento ele é fungível, ok? Ele está em mercado para ser vendido, para ser negociado, e quando ele é negociado, eu posso ter esse token amarrado a um offset, ok? E quando ele amarra o offset, o que hago? Eu saco ele, eu queimo esse token, e então ele já não é mais fungível, e ele passa a ser não fungível, porque ele vai quedar-se agora só como uma prova de metadado que esse token existia, que houve offset de carbono, e ele foi queimado, e então ele passou de fungível para não fungível. Então, existem tokens que podem ter, que chamamos de tokens híbridos. Ele pode, em determinado momento, ele pode ser fungível, e depois ele pode ser não fungível, e no caso, por exemplo, ele se queda não fungível na plataforma só como uma prova de traçabilidade e compliance. Não? Por favor, Daniel. Então, para vocês, para criar esse token de cada projeto dentro dessa plataforma, vão ter que pensar nesta fórmula, não? Então, o tipo base, comportamentos e conjunto de propriedades. Depois, vão ter que aplicar essas configurações e poner valores específicos em todas essas características, e isso vai criar uma classe de token. Ok? E a partir dessa classe de token, ele vai ser uma especificação para que os desenvolvedores e como documentação para todos os involucrados nesse projeto. Então, é interessante porque a partir do momento que se cria um token, se instancia esse token poniendo valores, entonces eso es la especificación de token que pasamos para los desarrolladores para que ellos desarrollen la solución en blockchain. Y no solo los desarrolladores, porque la plataforma usa un lenguaje genérico, no técnico, entonces cualquier persona involucrada en proyecto puede entender cómo nace, cómo muere y cómo es el rastreamiento de ese token, ¿no?
Por favor, Daniel. Entonces, como me he dicho, tenemos que definir esa plataforma, sus características, y después tenemos que definir sus comportamientos a través de acciones donde involucran mensajes. Entonces, los mensajes que yo voy a crear en esa plataforma también siguen un estándar, pero como he dicho, en la plataforma es todo no code, es toda gráfica. Entonces, por ejemplo, si yo creo un mensaje que es transfer request, yo tengo que definir qué tiene dentro de ese mensaje. Tiene que tener el ID de token, y para quién va, y cuál es la cantidad que estoy transfiriendo. Y, por ejemplo, si yo creo cuál es la respuesta de ese mensaje, que es el transfer response. Entonces, cuando se responde, yo tengo que poner to, para quién estoy respondiendo, ¿no? Y decir la cantidad que fue transferida. ¿Ok? Entonces, de esta manera, creamos toda la parte también, vamos a decir, la especificación del token no se queda estática, se queda dinámica a través de mensajes, y como podéis ver, cualquier persona puede leer eso y entender. No hace falta ser una persona técnica para entender que ahí se está transfiriendo una cantidad de tokens y se tiene que recibir un transfer response como respuesta con esas características dentro del mensaje, ¿no? Entonces, lo interesante es que existe una neutralidad de implementación, es una manera de crear un estándar en una única plataforma donde así se sigue el mismo patrón, ¿no? Sí, por favor. Entonces, aquí un poco de un roadmap, de un paso a paso para los equipos del hackathon. Entonces, como primer paso, tenéis que definir el caso de uso que queréis hacer, cómo va a ser la compensación, cómo va a ser comercio, cómo va a ser el report y el cumplimiento normativo, ¿no? Y yo llamo la atención por el cumplimiento normativo porque con ese hackathon nosotros vamos a traer, vosotros, ¿no? Van a traer una contribución muy interesante para esa plataforma, porque después que van a estudiar la plataforma, van a ver que en la plataforma los templates no llevan en consideración compliance, cumplimiento normativo. Y en ese hackathon, como uno de los criterios es que exista cumplimiento normativo e interoperabilidad entre por lo menos dos países, yo creo que va a ser una gran contribución de vosotros para esa plataforma, porque vosotros van a traer un otro template o van a crear un token donde ele vai extender un poco más de lo que hay en la plataforma. La plataforma no mira hoy cumplimiento normativo y interoperabilidad entre países, por ejemplo, ¿no? Entonces, el segundo paso, después que fue definido el caso de uso, segundo paso, ¿cuáles son las características de mi token? ¿No? Entonces, tengo que volver a las 5 características y definir esas características. Tercero paso, voy a tener que especificar propiedad y comportamientos. ¿Qué acciones genera qué mensajes y cuáles son esas mensajes? Y qué datos son colocados dentro de esses mensajes. ¿No? Y todo eso va a ser en la plataforma como aquele dibujo de OML. Ali vosotros van a definir cómo son los comportamientos de ese token, ¿no? Entonces, como hemos dicho, y el cuarto paso es algo que no está en la plataforma todavía, que vosotros van a entender, es hacer con que ese token o esa definición de token, ella sea, como puedo decir, interoperable entre países. Entonces, y sea aceptada en por lo menos dos jurisdicciones, ¿no? Y con eso, con esa definición en esa plataforma, vosotros van a tener una claridad y después que termine el hackathon, ojalá consigamos hablar con Interalliance para que las soluciones de los vencedores hagan parte de esa plataforma de Interalliance y personas de todo el mundo van a poder empezar a usar los templates o los tokens que vosotros van a definir en este hackathon. Entonces, la idea es que nosotros contribuimos para esa plataforma. Entonces, la idea no es solo entregar la solución de blockchain funcionando, pero también entregar, decir, mira, en ese hackathon hubo una gran contribución que fue la extensión de esa plataforma. Estamos organizando un poco y fuimos un poco después porque tenemos el cumplimiento normativo también y tenemos interoperabilidad entre países, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser una de las grandes contribuciones que todos los grupos que están aquí van a poder hacer. Por favor, Daniel.
¿no? Entonces, aquí un poco de un workflow genérico, cómo es un ciclo de vida de un token de carbono que yo pienso, ¿no? Pueden tener otras visiones un poco diferentes, pero yo pienso que el ciclo de vida de un token de carbono, primero obviamente empieza con recolección de datos, puede ser una recolección manual, un ingreso manual, o puede ser mediante un sensor, un IoT, un dispositivo IoT, ¿no? Después yo veo que hay una verificación que puede ser automatizada por tercero para verificar esos datos. Después de eso va a tener la tokenización, que es la emisión de token de carbono. Después es la entrada de ese carbono en un mercado, ¿okay? Que puede ser bilateral o puede ser un marketplace, por ejemplo. Después hay la quema del token con la compensación de las emisiones y, obviamente, durante todo el proceso, tiene que tener la auditoría report en blockchain, ¿no? Entonces, yo veo que el ciclo de vida de un token, entonces, vosotros tenéis que pensar en la solución de vosotros, pensar en esos puntos, ¿no? Esos 6 puntos para ver. Puede ser que algún proyecto no tenga marketplace, llega solo hasta la tokenización, puede ser que algún proyecto se extiende un poco más, llega hasta el marketplace, pero ahí depende de cada grupo cómo está pensando, ¿no? Porque aquí tenemos una variedad de soluciones y todo más. Y ahora ya casi para terminar, vosotros cuando empezáis a estudiar esa plataforma, la plataforma tiene una extensión para Visual Studio Code. Entonces, quien tiene Visual Code, ya existe una extensión para ese framework. Entonces, cuando bajan la extensión, va a abrir esta pantalla como está aquí y vosotros van a empezar a ver todos los templates que ya existen en esa plataforma. ¿Ok? Entonces, tenéis que estudiar esos templates para ver si les sirve para el proyecto de cada uno, o tiene que crear un otro template, o basta crear una nueva clase de token dentro de ese template. Yo creo que, sí. Entonces, ahí está el link, el QR code para que puedan bajar, pero es muy sencillo. Cuando bajan la extensión para el VS Code, ya va a aparecer la extensión dentro de VS Code de vosotros, y ahí ya empiezan, ya pueden empezar a navegar, a estudiar todos los templates, existen los templates y los artefactos también, obviamente, ya está todo definido, ya hay las fórmulas de cada uno, entonces tienen que estudiar para ver si les sirve y cómo extender también ese template, como hemos dicho, ellos no involucran la parte de regulación y compliance, ¿no? Entonces, van a tener que extender de cualquier manera cualquier uno que está ahí. Por favor, Daniel. Sí, entonces yo puse aquí un poco sobre el cultivo de cacao, porque en la última charla mencionaron que hay un grupo que está trabajando. Entonces, yo puse aquí, por ejemplo, un cultivo sostenible de cacao, ¿no? Entonces, los agricultores adoptan prácticas agrícolas generativas, ¿no? Por ejemplo, cultivos de cobertura, reducción de uso de fertilizantes, para aumentar el carbono, en suelo y la biodiversidad, ¿no? ¿Verdad? Disminuir, ¿no? Entonces, el proyecto como ese tiene que pensar en qué parte de eso está la solución, en qué parte de eso está la solución, recopilar los datos, ahí tiene que ver si es manual o si es automático a través de sensores, ¿no? Entonces, y después tiene que haber la parte de medición, reporte y verificación de esos datos, ¿no? Que puede ser por imágenes satelitales también, o auditoría de alguna empresa o de terceros, ¿no? Y después, ya dentro de la plataforma de blockchain, tiene que tener la emisión de los créditos de carbono, que va a ser desarrollada en ese hackathon, ¿no? Y después la tokenización, que es la representación de este cacao, como he dicho, puede ser cada cacao, que obviamente es muy complicado, no vamos a rastrear cada cacao, ¿no? Pero entonces tiene que tener la tokenización y la trazabilidad de la captura de carbono, que puede ser por hectáreas, por tamaño de tierras, ¿no? Por plantación. Ahí es la definición de cada uno. Por favor, Daniel. Y entonces, muchas gracias por su atención. Yo, como he dicho, intenté dar un overview de la
de la plataforma que tenemos que usar para ese hackathon. Aquí está el link del GitHub del proyecto, ¿no? Y también dentro del link existe el acceso para bajar la extensión dentro de VS Code y empezar a entender esa plataforma. Y como hemos dicho, nosotros nos gustaría mucho que vosotros entregasen también en ese hackathon cómo crearon la taxonomía del token de cada proyecto dentro de esa plataforma, para que después hablemos con Interalliance y decimos, mira, aquí hay proyectos muy interesantes, hicieron extensiones de esa plataforma, queréis poner esto público para todos y ojalá acepten, y ahí vosotros van a estar, además de crear la solución mismo de blockchain, van a estar contribuyendo para esa plataforma. Pues muchas gracias y estoy abierta aquí para preguntas y respuestas. Sí, Claudia, tenemos por ahí una duda del profesor Juan. Adelante. Sí, por favor. Muchas gracias por la exposición, Claudia. Estamos viendo que necesitamos desarrollar ya productos técnicos de programación y de entornos que nos permitan desarrollar algún prototipo. En el caso de Carbono ha sido nuestro proyecto. No sé, Claudia, si es que es posible escribirte un correo con algunos alcances, porque las capacitaciones son generales para todo el público, pero nosotros tenemos un particular interés en de pronto tener una mentoría más cercana. No sé si también se puede dar, dado que ya hemos desarrollado un Canvas, e integrar ya los desarrollos en las plataformas de blockchain y las que ustedes están compartiendo. También me gustaría sugerir que de pronto haya un Drive que incorpore todas las carpetas de los materiales y las recomendaciones a través de pequeñas guías o indicaciones para que el usuario se pueda poner al día desde desde el primer taller, segundo, tercero, con carpetas. De pronto ese GitHub que compartiste se podría ampliar para tener cada nivel de todas las presentaciones y tener un hilo conductor para empezar paso 1, paso 3. Porque algunos no se pueden conectar y de pronto los archivos que están en los grupos acá de Teams no se sabe mucho el orden. Un poco si nos pueden ayudar con ese flujo de trabajo y los links y en orden de cada taller. Entonces, Claudia, esa era mi consulta. No sé si de pronto se pueda Sí, compartir contigo el Canvas claro. y de pronto haciendo los ejercicios que están dejando en cada taller y de pronto Daniel los puede ayudar para tener un GitHub o un Drive donde tenemos tema por tema, si hay presentación, etcétera. Y nosotros podemos revisar de manera sistémica todos los pasos porque esto ya está demandando un esfuerzo de vincularnos con plataformas de programación y de tecnología blockchain. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro equipo un experto y él lo va a ver, pero nosotros que no somos expertos también nos gustaría entender ese proceso. Esa es mi intervención y mi consulta para ti, Claudia, para ver si podemos contactarte, ¿no? Sí, por supuesto. Yo dejé mi correo, pero puedo escribir aquí en chat también mi correo cuando quiera. Pero, profesor, como usted estaba diciendo, ¿no? ¿Cuál es la idea de esa plataforma? Yo creo que es un gran potencial para ese hackathon. Primero es que vamos a tener una posibilidad de dejar muy bien documentado el proyecto antes de programar, antes de ir a blockchain y programar, ¿no? Entonces, la idea de esa plataforma, ¿qué es? Bueno, déjame poner mi proyecto en esa plataforma y estoy siguiendo una taxonomía de que, por ejemplo, si yo estoy creando un token de cacao y después viene una empresa en Brasil que también quiere crear un token de cacao, ¿por qué no seguir la taxonomía que su grupo creó en Hackathon? ¿Okay? Entonces, la idea es empezar a dejar en esta plataforma contribuciones para el mundo. ¿Por qué reinventar la rueda? Entonces, como aquí tenemos 37 grupos, imagina, son 37 especificaciones de tokens diferentes, que podemos todas poner en esa plataforma y más tarde, cuando hay alguien que tiene un token muy parecido, puede hasta especializar del token de vosotros, crear un subtoken, un hijo de ese token, de la clase de token que están creando. Entonces, yo creo que es un potencial gigante que vamos a estar contribuyendo, que es justamente organizar la casa, crear taxonomía, crear la misma nomenclatura
para esa parte de crédito de carbono y dejar eso en la plataforma para que uno pueda bajar, pueda extender o pueda reutilizar, ¿no? Y como he dicho en la charla, nosotros también, yo veo una gran contribución de vosotros, que es ir un poco más adelante, que es extender el template que está allá para que también sea compliance, ¿no? Entonces, sea compliance basada en la regulación, que eso no está hoy en la plataforma. Entonces, vosotros tenéis que pensar cuáles son los artefactos, cuáles son las características nuevas que tengo que poner en mi token para que él sea, para verificar compliance cuando tengo que transferir un token de un wallet que está en un país para un wallet que está en otro país, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, yo creo dos grandes contribuciones. Y además de esto, la tercera contribución es que a partir del momento que yo especifiqué mi token en esa plataforma, es muy fácil entregar a los programadores de blockchain y decir, quiero ese token blockchain. Aquí está todo lo que quiero. Porque la plataforma usa un lenguaje que no es técnico, es un lenguaje que todos pueden entender. Entonces, es una manera, además de documentar, es una manera de entregar lo que se quiere a los programadores de blockchain. Entonces, yo estoy aquí a disposición para ayudarlos. Podemos usar el canal de Discord o pueden enviar el mail sin ningún problema. Muchas gracias, profesora. Igual complementando un poco la respuesta, comentarles que en Discord ya hemos dejado los links de las grabaciones, de links para preguntas frecuentes, tanto en inglés como en español. Está la grabación también de la sesión pasada con Luis Bocchi y va a estar esta sesión que también están ambas con subtítulos en inglés. Igual para comentarlo. Tenemos otra pregunta de Marvel. Por favor, adelante. Buenos días, gracias por este espacio. Bueno, mi proyecto o el proyecto es sobre la tokenización de material de reciclaje, ¿verdad? Aquí, profesora, tenemos un grupo multidisciplinario, pero tenemos una dificultad que nuestra programadora, el nivel de conocimiento de blockchain es como un 6 o 7, no tiene total conocimiento. Entonces, nosotros sabemos que el proyecto es potente porque yo trabajo para una institución financiera y especialmente damos créditos a recicladores. Entonces, el proyecto consiste en la comercialización de ese material tokenizado y llevarlo a un marketplace. Pero pues yo siento que tenemos la dificultad del programador. La pregunta acá es que ya sabemos las características del token, pero a la hora de programar, ustedes nos van a dar como una asesoría. Y como usted decía, profesora, estas soluciones no son para nosotros, sino para el mundo. O sea, es que quede en un lugar y que cualquier persona pueda utilizarla y que cumpla con la regulación. Entonces, esa era mi consulta. Y gracias. Sí, bien interesante. De hecho, yo estoy en un proyecto aquí en Brasil con mis alumnos en la parte de tokenización de plástico duro, ¿no? Estamos empezando por las botellas de plástico. Y no para reciclar, pero para picotear, para disminuir el espacio de ocupación dentro de los containers, ¿no? Pero nosotros no estamos tokenizando la botella. Lo que estamos haciendo es cada vez que una persona entrega una botella en container, estamos creando un robot, que es un container, gana una moneda verde para gastar en el mercado local, ¿no? Entonces, no estamos tokenizando la botella, pero estamos generando monedas porque la persona está entregando algo en el local correcto, ¿no? Porque sabemos que en aquel local va a ser picoteado y va a llegar a una recicladora, ¿no? Con relación a programación, Daniel puede dar más soporte porque en realidad yo estoy aquí como mentora de esa parte de taxonomía y sé programar en blockchain, tengo un grupo, pero tengo mis proyectos en la universidad y la idea es que en ese hackathon, si van a usar el blockchain de LACNet, perdón, tiene soporte técnico, imagino, ¿no, Daniel? De la parte de vosotros, pero si van a usar otro blockchain que no sea, ahí cada grupo tiene que buscar su apoyo técnico, ¿no? Porque hoy existen más de 5.000 blockchains, entonces ahí no sabemos las soluciones de qué blockchain van a venir. El hackathon no especifica ninguna blockchain,
Entonces, pero yo creo que hay un soporte técnico de la parte de la CNET, si necesitan, pero Daniel puede explicar mejor, porque yo soy de la Universidad de Brasil, no soy de la CNET, pero yo creo que sí, si deciden usar ese blockchain, yo creo que tienen soporte. Sí, por supuesto. En la sesión pasada, Luis Bocchi nos explicaba cómo está tanto la taxonomía, cómo funciona la red de LACNET, y nos ofrecía también la posibilidad de brindar este tipo de soporte. Todo esto se tiene que solicitar de favor a través del Discord para que podamos nosotros también irle llevando las dudas que tengan específicamente a cada uno de los mentores, en este caso al área técnica. Entonces le pediría por favor si por Discord nos puede ir comentando qué es lo que requiere y así nosotros podemos ir llevando a cabo esta solicitud de materiales. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, profesor, que por aquí en el chat nos acaba de dejar el link nuevamente al Discord por si aún no se encuentran dentro. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos, por conectarse, y muchas gracias a la profesora Claudia Abás por tan relevante y tan importante asesoría, sobre todo por su tiempo brindado para nosotros, para compartir con nosotros este conocimiento que estamos seguros que les será muy relevante a todos para llevar a cabo sus proyectos. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada y será compartida con subtítulos en inglés en Discord, en el Discord de nuestro reto, en la sección de recursos. Asimismo, recordarles que ahí en Discord tenemos un canal dedicado para mantener comunicación, en donde podrán dejar sus dudas a la profesora Claudia y a todos los mentores, y así el equipo podrá dar seguimiento. Por último, recordarles a todos que nuestra próxima sesión será el próximo jueves a las 10:30 hora de Lima, 11:30 hora de Washington, y estará a cargo de Matt Jarger, fundador y consejero delegado de DEMIA, una empresa de infraestructura climática que redefine la forma de medir, verificar y monetizar el impacto ambiental. Matt nos hablará sobre compliance y reporteo. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en Discord. Yo que agradezco, Daniel, por esa oportunidad, a la CNET y a todos que estaban aquí. Gracias. Muchas gracias.